La Escuela Marín Salta surge como tantas otras escuelas denominadas Laines, creadas por la Ley 4.874 para ayuda de las provincias que no podían cubrir las necesidades educativas. En este caso particular y por testimonios que he tenido en forma personal, el señor Marín Salta, eran dos hermanos, Domingo y Antonio. Antonio Marín Salta, que murió muy joven y dejó muchos hijos, venía preocupado por darle precisamente eso, educación. Y un día, y de pura casualidad, como tienen que ser muchas cosas, estando en el Banco Nación, el gerente lo llama. Y era que se encontraba presente un inspector viajero, que venía del Consejo Nacional de Educación de Buenos Aires, y buscaba a alguien que quisiera adherir al proyecto o ceder para que así se pudiera funcionar una escuela, y era precisamente lo que él buscaba. Y realmente fue de éxito porque a partir de ahí se creó la escuela en dependencias que ya existían, donde ellos tenían el boliche y una fracción de campo. Realmente para nosotros es un orgullo tener en Cañada de Gómez una escuela como la Escuela 25 de Mayo, que cumple sus 90 años de trayectoria. Una escuela fundada en el año 1925, fundada en el marco de la Ley Laines, que llegó a tener hasta 150 alumnos. Porque en realidad nacen con las maestrinas, o sea, docentes particulares contratadas por los mismos colonos, porque llegaban por primera vez a los campos diferentes implementos agrícolas, había que saber leer diferentes etiquetas, y existían lenguajes o semilenguajes, o podemos decir, qué sé yo, dialectos, por lo general italianos, y se necesitaba la homogeneización de eso. No era fácil en un principio porque traíamos algo de la familia italiana. Entonces quizás los primeros años eran un poco difíciles en tomar un poco mejor el idioma. Y lo que sí, lo que a nosotros nos enseñaron, es decir que la maestra era la segunda madre de la escuela. Y digamos, era una vida linda porque, bueno, de por sí la naturaleza, haber vivido en la naturaleza es lindo. Nosotros veníamos a la escuela en Sulky, veníamos con mi hermana y traíamos a una prima y a un vecino también. Así que todos los chicos veníamos en Sulky, ahí donde está ahora la canchita de fútbol, eran todos Sulky, 10, 20 Sulky que llegaban a la escuela. Eso era una cosa linda ver, ¿no? Venir a la escuela era un ritual permanente de tiempos, de momentos, de espacios. El hecho de izar la bandera afuera, todos juntos. Los papás nos dejaban acá, bueno, ellos se retiraban y después era como toda una gran familia. Y yo siempre, lo lindo de venir a la escuela es que yo venía caminando. Estaba acá al lado, venía caminando. Y lo que siempre me acuerdo de una anécdota, venía caminando dormido. Siempre el único que se levantaba más tarde era... Siempre me levantaba sobre la hora, dormido venía y doblé antes la entrada. Y me caía la cuneta y me golpeé la canilla con la cantarilla, me hinchó la pata así. Bueno, eso fue una anécdota muy linda porque llegué dormido y quedé ahí en la entrada. Y éramos traviesos, a lo mejor no sé si tanto como ahora, pero bueno, me acuerdo que una vez aquí atrás, en lo que es la cancha de fútbol ahora, hacíamos la quinta y se ponía la cebolla, en vez de ponerla con la raíz para abajo, la poníamos para arriba la raíz. Eso es una de las cosas que me acuerdo. Y bueno, después tantas cosas. Yo hacía 6 kilómetros para venir a la escuela de a caballo. Bueno, a mí me traía la señorita Albizati, que era maestra en aquel entonces, que venía de Cañada,
pasaba por los Frey y me traía el macapota. Y era muy distinto a lo que es ahora. Inocencia, y uno salía de casa, yo me acuerdo, con esa alegría de venir a la escuela, porque eran los momentos en que uno podía jugar, que estábamos con todos los compañeros, y así que para mí fue un tiempo, lo más lindo que tuve de mi vida, porque la infancia, la niñez, yo la viví a pleno. Un buen día llega designada la señora Ángela Ciancio de Pacheco, que venía de origen de la ciudad de Pergamino. ¿Por qué? Porque era egresada de una escuela normal, nacional, como tenían que ser los que se desempeñaban en esos establecimientos. Ella se desplazaba desde Rosario, barrio Alberdi, en la época del tranvía, hasta la estación de trenes de Alberdi para tomar un surqui capota que le preparaban acá en el almacén de Cantori, y así iba hasta la escuela, y todos los días lo mismo. La señora María Porta, que en ese entonces era la directora, fue a mi casa y me dijo si podía venirla a reemplazar por una semana. Bueno, acepté sin tener conocimiento de lo que era una escuela rural, porque se trabaja en un solo salón con todos los grados. Ser docente en los años a los que nos hemos estado refiriendo era hermoso, porque constituíamos con los chicos, digo yo, continuando el tono de familiaridad, como una familia, el trabajo en el aula, y los más grandes me ayudaban para trabajar con los más chicos trabajaban con elementos de enseñanza individual. Fue una escuela que llegó a tener más de 100 alumnos, tuvo dirección y docente a cargo, o sea, tiene un peso histórico muy grande. Y sobre todo fue centro, considerada, yo digo, mal dicho tal vez, pero como un club, como una pertenencia. Era un centro de sociabilización. Eso lo usaron, por ejemplo, cuando se crea la cancha de fútbol, la pista de baile y demás. Era el centro de sociabilización y contacto. Y aunque parezca mentira, la diferenciación de esas expresiones de rurales se daban. Por ejemplo, Escuela Marín Salta tenía una expresión agropecuaria, de agro, de siembra, mientras que, por ejemplo, Carbonari era más ganadera, ¿no? Y cerca estaba Campo Yadanza, y bueno, y después Santa Elena, Campo Torriglia, Campo Severini, fueron todas expresiones simultáneas de ruralidad. Acá tenemos todos los grados, soy docente única como todas las escuelas rurales, y dependemos de la escuela San Martín. Nuestra directora es Silvina Sperandini, y bueno, contamos siempre con el apoyo de ella, con mis compañeras rurales, y se trabaja lindo, una experiencia muy linda. Muy linda porque te encariñas con los chicos, porque son pocos chicos, y sos parte de la familia de ellos. O sea, para ellos la escuela, cada día que vos venís y esa sonrisa, ese recibimiento, es una caricia al alma, digo yo. Pude darle al lugar la satisfacción de algunas necesidades, como fue construir 2 puentes que comunicaban todo el resto de la zona, y a los colonos lograr que pudieran concretar su anhelado deseo de tener una balanza de cereales. Esta escuela me ha brindado momentos de amor, de alegría, tristezas, alguna que otra bronquita, pero pasé los mejores momentos de mi vida. Yo me acerqué acá a la escuela justamente por ser tío de 2 de los chicos, y bueno, ante las necesidades por ahí de los chicos de alguna actividad artística, empecé a venir y bueno, les doy clases de guitarra a los más grandes,
de una introducción a la música más general a los más chiquitos, y también trabajamos con ellos en algunas clases de plástica, hacemos maquetas y todo ese tipo de cosas. Me encontré con una escuela totalmente organizada y con una escuela que, por ejemplo, tenía biblioteca pública. Los niños sabían leer y escribir perfectamente, y a partir de una cooperadora muy fuerte que tenía 21 integrantes, y donde por ejemplo podemos rescatar que los apellidos de los cooperadores fundantes hasta el día de hoy persisten en esas asociaciones, porque fue el abuelo, fue el hijo, fue el nieto. Y empezamos a hacer diferentes actividades acompañadas por las madres, por los padres, y fue creciendo la matriculación, llegamos a 23 alumnos, se llegó a dar doble turno, estaba funcionando un jardín, teníamos laboratorio, sala de computación. En la escuela, tanto la familia de los alumnos como la cooperadora trabajan a pulmón para conseguir todo lo que le haga falta a la docente y a sus hijos. Y también contamos con los aportes de FAE que nos brinda la señora intendenta. Y hemos conseguido, por ejemplo, con FAE hemos comprado un aire grande para el salón, un aire acondicionado. Tenemos biblioteca. Esta biblioteca es interesante porque es una biblioteca que se fundó cuando estaba el señor Ángel Castellán, y se llama Alfonsina Storni. O sea, es muy interesante que la tengan en cuenta a la biblioteca. Otra anécdota era también de que, ya siendo mayores, por ejemplo, cuando llegaba la directora de Cañada con el Sulky Capota, por aquel tiempo era, nosotros justamente con Macari y con Pascuali era lo que teníamos que sacar la montura del caballo, largarlo a pastorear y volver a armar para que la gente se vaya. Entonces cuando quedábamos en penitencia decíamos que la maestra era un poco injusta con nosotros porque nos ponían en penitencia pero también nos hacían trabajar. Acá se empezó a hacer un nocturno con 2 equipos de generador que eran un motorcito Villa, no sé qué tiraban, uno de cada lado, y en un pozo para que no se sintiera tanto ruido, y con eso empezamos los torneos, antes que hubiera la luz de 220, ¿no? Eso fue, y después ya cuando vino la luz, bueno, se hizo las torres, las hicimos todas nosotros, hacíamos las torres y buscábamos los árbitros, hacíamos el equipo, todo nosotros era. Muy lindo. Recuerdo hermoso, muy muy lindo. A pesar de los problemas que te ocurre el fútbol, viste que el fútbol es una cosa que, no problemas, sino cosas que tenés que resolver en el momento, que capaz que se hacían martes y juego, hoy martes te presentaban un problema y no era problema, pero el juego tenía que solucionarlo. Y bueno, se solucionaba, los reuníamos y lo solucionábamos, muchos recuerdos, y lindos recuerdos. Y cosechamos muchos amigos. Siempre lo decimos con los chicos que tuvimos en la comisión, cosechamos muchos amigos, gente de la ciudad, que uno lo conocía así de paso, y vos acá con el torneo entraste en unas relaciones a veces buenas, muy buenas. Bueno, el baile se hacía para recaudar fondos para la escuela. Pasaron conjuntos muy importantes, como Varela Varelita, el Cuarteto Leo, varios conjuntos de mucha importancia, digamos. Y muchos recuerdos. Muchos buenos, lindos, algunos feos, pero más lindos que feos. Salimos campeones 2 o 3 veces. Es una historia muy linda, a mí me encanta. Me encantó jugar siempre al fútbol y la escuela la defiendo como si fuera un club para mí, qué sé yo, algo impresionante. La llevo muy adentro y con el fútbol la llevo más adentro todavía. Bueno, fue voluntad justamente de los más grandes, yo tenía tan solo 15, 16 años. Y bueno, un día se juntaron para hacer una comisión, para hacer algunos trabajos para la escuela, colaborar con la cooperadora, me invitaron y bueno, con mucho gusto vine, me acuerdo que hacíamos picnic en la estancia Santa María. Lo que me dio la escuela primaria, más allá de la familia que te da una educación, la escuela me dio muchísimo, o sea, es lo máximo, lo valoro muchísimo lo que me dio esta escuela.
en los tiempos lindos de primavera íbamos a leer abajo del... Todos sacábamos el libro de lectura y nos íbamos a leer abajo de los árboles, por ejemplo. Hacíamos cosas diferentes también, un poco para distender, ¿no? Nací acá y creo que vivo acá a 100 metros, así que se cuenta que muero acá también, calculo yo. Viniendo acá en la escuela, con los chicos, con las compañeras, jugábamos y bueno, sí, por ahí a veces que a lo mejor teníamos algunas peleitas, pero no más que eso, ya era otro tiempo. Los recuerdos que tengo de esos años tan felices son los picnics que hacíamos los 21 de septiembre en reuniones con otras escuelas rurales, en alguna estancia que nos prestaban, donde jugábamos al fútbol, hacíamos competencias. Recuerdo también los actos donde hacíamos una que otra obra, donde nuestro maestro era el autor, director y productor de la misma. Y después, bueno, venir a la escuela era, digamos, como un momento donde uno tenía ese contacto con todos los compañeros. Y bueno, después en la escuela sí, era como en cualquier otra escuela que uno juega, qué sé yo, a las escondidas, a la toca o correrse uno con otro, las cargadas, digamos, todo lo típico de cualquier chico, digamos, no es mucho más distinto de un chico de campo que de ciudad. Una escuela que desde el municipio fue apoyada como todas las escuelas y especialmente las escuelas rurales, no solo con los aportes correspondientes para fortalecer su infraestructura, sino también con la integración de esa escuela con todos los proyectos sociocomunitarios que se hacen desde el municipio junto con todas las comunidades educativas. Mi papá vinieron a vivir a esta zona porque no eran de esta zona, eran del norte de Cañada, eran arrendatarios, entonces ellos vinieron en el año 46 a vivir desde este lado al sur, digamos, de Cañada de Gómez, y bueno, cuando formó su familia, mis hermanos y mi hermana empezaron acá en la escuela y bueno, en esa época no era tan fácil ir a la ciudad o llevar a los chicos a la ciudad, entonces bueno, las escuelas de campo estaban a la orden del día. Cuando hicimos los 60 años de la escuela, yo era presidente de la escuela, me tocó afrontar todo el tema de la fiesta de la escuela, que todavía debe estar por ahí el pergamino, uno de esos. Sí, lo otro. Cuando me levanto, mi mamá me empieza a agitar y me dice: Luciano, despertate, ya es tarde, tenés que ir a la escuela. Entonces me cambio rápido, como y venimos para la escuela. Casi siempre llegamos antes que la maestra o llegamos cuando está dando clase. Así que... No le sacás nunca. No, temprano a horario nunca. Las cosas que se aprenden en la escuela de campo, los valores, yo creo que no se aprenden en ningún lado.